Pastel de chocolate, el pastel con crema pastelera tan fácil y rico que te sorprenderá. Este pastel de chocolate con cobertura de crema se convertirá en uno de tus favoritos. Con una base suave, húmeda, con un toque de café y esa cobertura cremosita y deliciosa que es muy fácil de hacer, a mí me encanta. Un pastel que se ve genial y sabe mucho mejor, por ello te invito a que lo pruebes. Vamos a la receta. Para preparar este delicioso pastel, comenzaré por tamizar 75 gramos de harina de trigo todo uso. Tamizar los ingredientes secos nos ayudará a que el pan quede más esponjoso. Ahí mismo añadiré 15 gramos de cocoa natural sin azúcar. En algunos lugares la encuentras como cacao natural. 1 1/4 de cucharadita de polvo para hornear que equivale a 5 gramos. 60 gramos de nuez molida. Yo la molí en la licuadora. También puedes usar almendra o avellana molida, incluso usar más harina si eres alérgica o alérgico o si no quieres usarla, pero este ingrediente le dará mucho sabor a tu pan. Una pizca de sal que ayudará a balancear los sabores. Mezcla a incorporar. Tamizamos y mezclamos los ingredientes secos desde el inicio, ya que si lo hacemos al momento de incorporarlos a los líquidos, la mezcla que ya ha triplicado su tamaño puede comenzar a perder volumen y no queremos eso. Tengo aquí 150 gramos de azúcar caster, pero si como yo no la consigues, solo la pones en la licuadora y le das unos 5 a 6 pulsos a obtener granos más finos, pero sin llegar a ser azúcar glass. Ok, vamos a batir las claras. Para esta receta usaremos 3 huevos que deben estar a temperatura ambiente. Antes de comenzar, separa y coloca las yemas en otro bol. Y comienza a batir las claras a velocidad baja. Ya que comiences a ver burbujitas, incrementa a velocidad media-alta. Y ya que se ha formado mucha espuma, ve agregando solo la mitad del azúcar poco a poco. La otra mitad la mezclaremos con las yemas más adelante. Una vez hayas incorporado el azúcar, bate hasta que se formen picos firmes, brillantes y densos, como los que te voy a mostrar en este momento en el video. Esta es la consistencia que queremos. Yo con todo y miedo me atreví a voltear el bol para comprobar que ya estaban perfectos, pero no es necesario que lo hagas. En otro bol vamos a batir las 3 yemas con el resto del azúcar a velocidad media hasta que la mezcla haya triplicado su tamaño. Se vea espesa y de un color amarillo claro. Todo esto lo puedes hacer con un batidor de globo manual, lo único es que te vas a cansar un poco y vas a hacer bastante brazo. Cuesta algo de trabajo hacerlo manualmente, pero puedes pedir ayuda. Mientras alguien bate las claras, tú bates las yemas, todo es posible si queremos. En fin, sigue batiendo y ya que veas la mezcla más espesa, revisa si está lista formando un 8 y si la marca no desaparece rápidamente quiere decir que ya está perfecta. Esto puede llevarte de 5 a 8 minutos. Ahora añadimos 50 mililitros de leche que debe de estar tibia y una cucharadita de esencia de vainilla. Por cierto, en lugar de la leche puedes usar café para darle aún más sabor a tu pan. Sigue batiendo a velocidad media y vamos a vaciar 90 gramos de aceite vegetal. Yo usé aceite de girasol, pero puedes utilizar algún otro tipo de aceite vegetal, incluso mantequilla derretida, y sería la misma cantidad. No dejes de batir a incorporar bien los ingredientes. Y hablando de ingredientes, te comento que los encuentras junto con los tips debajo del título, en la cajita de información. Ahora añadiré los ingredientes secos que mezclamos previamente. Yo voy a seguir mezclando con mi batidor de globo manual porque como les he comentado en videos anteriores, mi batidora no tiene la velocidad más baja. Si la que tú estás utilizando la tiene, continúa con ella. Ahora, uso el batidor de globo manual al inicio porque ayuda a que la harina se incorpore más fácil. Ya al final uso la palita para mezclar con movimientos suaves y envolventes. Una vez hemos incorporado la harina, vamos a ir agregando las claras por partes. Comienza solo con un poco
y ve incorporando igual con movimientos suaves y envolventes, ayudándote con la palita. Ya que esté bien integrada, añade otro poco y así hasta terminar y hasta que ya no veas las claras en la mezcla. Y bueno, aquí nuestra mezcla ya está lista, está todo bien incorporado. La voy a dejar a un lado un momentito para mostrarte el molde que voy a utilizar. Tengo aquí un molde rectangular de 28 por 18 centímetros, yo lo forré con papel de hornear. Si no quieres usar el papel, solo engrasa ligeramente y enharina tu molde para que no se pegue tu pan. De hecho, por los lados yo solo engrasé ligeramente y enhariné. Puedes usar cocoa, pero de cualquier forma tu pastel no se manchará. Vierte la mezcla, que debe verse bastante espesita y burbujeante y que además huele deliciosa. Acomoda la mezcla al inicio ayudándote con una palita o espátula y mueve ligeramente con tus manos. Vamos a llevar al horno, que ya debe de estar a 180 grados centígrados. No olvides encenderlo antes de comenzar a preparar tu mezcla. Hornearemos por 25 a 30 minutos o hasta que al revisar con un palillo salga limpio. Mi pan estuvo listo en 25 minutos. Al retirar, pasa un cuchillo o palita alrededor para asegurarte que no se pegue. Dejaremos reposar unos 20 minutos antes de colocar el almíbar. Puedes humedecer tu pan con lo que más te guste. Por ejemplo, a veces uso leche caliente con chocolate, del que se usa para beber, pero esta vez usaré café turco y les mostraré cómo lo preparo. Agregaré 4 cucharaditas de café molido a una jarrita vacía. Yo estoy usando café molido tostado con sabor fuerte. Te recomiendo que utilices alguno parecido. Ahora añadiré 1,5 cucharada de azúcar morena. Aquí la cantidad de azúcar es a tu gusto, pero sí debemos añadir algo de azúcar, pues queremos que el pan quede dulce. Ok, en otra ollita vamos a poner a calentar agua. Como ves, cambié de lugar y tapé para que hirviera más rápido, pues la electricidad cada día está más cara. Usé una olla para cubrir porque no tengo tapa. Añade el agua hirviendo a tu jarrita con café. Esta jarrita que estoy utilizando es de 240 mililitros y no la llenes completamente. Mezcla un poco y como la hornilla está caliente aún, la vamos a dejar ahí un ratito o podemos encender nuevamente para que comience a hervir. En ese momento vamos a retirar inmediatamente. Posteriormente vamos a dejar reposar más o menos unos 5 minutos a que se asiente el café molido. Mi pan estuvo reposando 20 minutos y el café ya está listo, así que con un palillo iré pinchando el bizcocho por todos lados, tal como se muestra en el video. Ahora vamos a vaciar solo 120 mililitros del café poco a poco y de manera uniforme a que cubra todo el pan. Es importante que el café o lo que uses para humedecer tu pan esté bastante caliente para que el bizcocho absorba bien. Dejaremos reposar solo unos minutitos. Mientras tanto les voy a mostrar cómo preparar la cobertura de crema pastelera, que es muy fácil. Así que ponemos a calentar a temperatura media en una ollita 400 mililitros de leche y ahí añadiré un trocito de canela. Dejaremos solo unos minutos a que comience a hervir. En ese momento retiramos y vamos a dejar enfriar ligeramente. Removeremos la canela antes de incorporar la leche a los demás ingredientes. Por otro lado, tengo aquí 3 gramos de gelatina sin sabor que voy a mezclar con una cucharada de agua fría. Vamos a dejarla con el agua por unos 5 minutos a que endurezca. Pasando 5 minutos ya estará durita. Antes de incorporar, mete al microondas por 10 segundos a que quede nuevamente líquida. Pero por ahora vamos a seguir preparando nuestra crema pastelera. En el bol que se encuentra en la mesa ya tengo un huevo y 2 yemas, que equivale a 80 gramos. Ahí agregaremos 90 gramos de azúcar blanca granulada. Bate bien a que tu mezcla comience a cambiar a un color amarillo claro. Ya que la mezcla se ve amarilla clara, añade 40 gramos de maicena que debemos tamizar para que sea más fácil incorporar.
Bate a integrar hasta que desaparezcan todos los grumos. Si no bates bien, tu crema quedará con grumos y no queremos eso. Y se me estaba olvidando, añadiremos también 10 gramos de azúcar vainillada o pasta de vainilla. Si usas de la vaina de vainilla, te dejo el link hacia mi receta de crema pastelera en la cajita de información. Y si usas esencia de vainilla, deberás agregarla al final, te comentaré en qué momento. Ok, ya que la mezcla se vea suave y tersa, es momento de añadir la leche poco a poco y sin dejar de mezclar. La leche aún está ligeramente calientita, por ello debemos seguir este procedimiento ya que no queremos hacer huevos revueltos. Ya que has vaciado toda la leche, vamos a regresarla a la ollita con cuidado. Al colocarla en la ollita, encenderemos nuestra estufa a temperatura baja y vamos a seguir batiendo sin dejar de mezclar. La razón por la cual debemos cocinarla a temperatura baja es porque así notaremos cuando la crema comienza a formarse y hay menos posibilidades de que se creen los grupos. Tan pronto tu crema comienza a espesar, es momento de retirar de la estufa y no dejes de batir. Y en ese momento vamos a añadir la gelatina que, como puedes ver, ya está líquida. Mezcla a incorporar. La gelatina ayudará a que tu crema quede más firme y no se desparrame toda. También este es el momento de añadir la esencia de vainilla si es la que vas a utilizar. Con una cucharadita es suficiente, pero prueba y si quieres agregas un poco más. Ahora, para darle aún más sabor a nuestra crema pastelera, yo añadiré 120 gramos de queso crema que debe estar a temperatura ambiente. Mezcla a incorporar bien. Mientras tanto, te comento que en lugar del queso crema puedes usar chocolate blanco u oscuro, el que te guste más, o dejarla así solo con vainilla. Coloca en un bol para que la crema enfríe más rápido y mira qué cremosita y suave se ve. Además, huele ya delicioso. Si te queda algún grumito, puedes pasarla por un colador. Para mí no fue necesario. Acomoda bien y cubre con papel film de manera que el papel toque la crema para que no se forme una costra en la superficie. Dejaremos reposar nuestra crema a temperatura ambiente y ya que no esté caliente, coloca en el refrigerador por unas 2 a 3 horas. Queremos que esté fría antes de pasar al siguiente paso. Ok, añadimos en otro bol 120 ml de crema para batir o nata para montar. Y vamos a batir a velocidad media hasta que veas muchas burbujitas. En ese momento debemos añadir una cucharada de azúcar glass. Y bate hasta obtener picos firmes. La crema para batir o nata para montar debe de estar muy fría para que quede perfecta. Y bueno, esta es la consistencia que queremos. Vamos a dejarla a un ladito porque nos vamos a ir a batir nuestra crema pastelera en otro bol. Nuestra crema pastelera está fría. Debemos batirla a que suavice un poco. Ahora con ayuda de una palita ve incorporando poco a poco la crema batida. Comienza con un poco y ya que esté integrada añade un poco más y así hasta terminar. Esta es la consistencia que queremos, debe de estar espesita, no líquida. Nuestro pan ya debe estar a temperatura ambiente, así que vamos a ir colocando toda la crema por encima del pan, poco a poco para distribuir uniformemente. Nos vamos a ir ayudando con una palita o una cuchara para que quede mucho mejor. Mientras hago esto, te comento que ya tengo varias recetas de pasteles fáciles que también pueden gustarte. Te los dejaré en la cajita de información. Y ahora vamos a espolvorear un poco de cocoa por encima. No queremos agregarle tanto porque más adelante ya al servir añadiremos un poco más. Por ahora debemos dejar nuestro pastel en el refrigerador por unas 4 horas como mínimo
antes de cortar, o mucho mejor si lo consumes al otro día. Al retirarte el molde, acomoda bien la crema por toda la orillita. Esto lo tengo que hacer porque al retirar el molde se desacomoda un poco la crema, pues de hecho este tipo de pasteles se queda dentro de nuestro molde rectangular y ahí se va cortando. Pero en fin, llegó el momento de cortar. La base, como ves, está suave y la crema se mantiene en su lugar. Me encanta el olor que ya se desprende en este momento en la casa. Puedes cortar en 8 piezas grandes o como yo en 12 piezas. Estoy segura que saldrían mucho más si mi mamá lo cortara. Ella antes era la cortadora oficial de pastel en las fiestas de la familia. Y mira qué delicioso se ve, no puedo esperar a probarlo. La combinación de sabores me encanta. El pastel de chocolate con el ligero sabor a café, la crema y la cocoa lo hacen muy especial. Un pastel que además de lindo y delicioso es muy fácil, un pastel diferente que te invito a probar. Eso es todo, no olvides suscribirte si te ha gustado la receta, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.